Hola, soy Martin Liederman, cofundador de la organización One World, One Vision. Hace más de una década, mi socio y yo, durante una misión quirúrgica en Belice, fundamos One World, One Vision para formar a oftalmólogos locales y ampliar así nuestro alcance. Tuvimos éxito y desde entonces nuestra organización ha ido a múltiples países y ha demostrado el éxito de nuestras ideas. Añadimos anestesistas e intensivistas pediátricos a la misión para formar a médicos locales y hacer más segura la experiencia quirúrgica de nuestros pacientes. Después vimos que el modelo de un paciente, estudiante y cirujano, aunque eficaz, no abordaba la necesidad de manera suficiente. Hay decenas de millones de niños y adultos con estrabismo y ambliopía. Por eso, optamos por apoyar y promover un curso en vídeo sobre el estrabismo y la ambliopía en colaboración con el Dr. Bert Kushner. Contratamos expertos de todo el mundo. Estipulamos que el curso se tradujera a varios idiomas y que se distribuyera sin coste alguno en todo el mundo a los cirujanos oculares. Agradecemos mucho a los expacientes y amigos por su ayuda económica para hacer realidad nuestro sueño. Estamos encantados de que el Dr. Kushner haya aceptado el reto y esperamos que encuentre las conferencias estimulantes y educativas y que las comparta con sus colegas y estudiantes. Así pues, sin más preámbulos, les presento al Dr. Bert Kushner. Bienvenidos al curso completo One World, One Vision sobre estrabismo y a la conferencia de hoy sobre cirugía del músculo recto. O si eres nuevo en la serie, bienvenido. Si no, bienvenido de nuevo. Hoy me complace presentarles a nuestro ponente, el Dr. Jan de Faber de Rotterdam. El Dr. de Faber es oftalmólogo pediátrico en el Hospital Oftalmológico de Rotterdam y curiosamente es consultor del Zoo Bliesdorf de Rotterdam. Les presento al Dr. de Faber. Hola, hoy me gustaría hablar sobre la cirugía del músculo recto, un curso completo sobre estrabismo impartido por One World, One Vision. Cirugía del músculo recto. Hablaremos de los tipos de incisión, pros y contras de estos tipos de incisión. Los retrocesos son el debilitamiento muscular y la resección es el reforzamiento. Hablaremos sobre plicatura, fijación posterior, estabilización de la polea y problemas. Además, me gustaría hablar de la prueba de fuerza deducción forzada, la prueba de Springback, y si la posición bajo anestesia influye o no en su decisión de qué cirugía realizar, y por supuesto las complicaciones y cómo evitarlas. Existen varios tipos de incisión. La incisión limbal tendrá una mejor exposición del músculo extraocular y más segura en conjuntivas frágiles, pero la herida estará cerca de la córnea. La incisión Swan es sobre la inserción muscular y permite una mejor exposición, aunque deja cicatrices conjuntivales. En la incisión del fornix, la herida queda cubierta por los párpados. MIS es la cirugía de estrabismo de mínima incisión. Estas dejan menos cicatrices en la conjuntiva, pero la exposición y la visión del músculo extraocular es limitada. Permítanme mostrarles primero la incisión limbal. Con tijeras Westcott y pinzas quirúrgicas, se abre el limbo. La incisión MIS, preconizada por Daniel Mohon de Suiza, solo utiliza dos pequeñas incisiones para exponer el músculo extraocular.
El retroceso del músculo recto se utiliza para debilitar el músculo colocando el músculo posterior a la incisión anatómica y con la misma inervación, la contracción muscular resultante dará lugar a una menor rotación del globo en el campo de acción de este músculo. Les enseñaré cómo se hace esto. Después de abrir la conjuntiva que ya has visto, se engancha el músculo con dos ganchos musculares. Luego usas una sutura Vicro 6.0 para suturar un lado del músculo y luego se utiliza una segunda sutura con una aguja espatulada para suturar el otro extremo del músculo. Con unas tijeras de Westcott se desinserta el músculo extraocular desde la inserción anatómica. A continuación, con unos calibradores, se mide cuántos milímetros se desea retroceder este músculo. La primera sutura en la esclera se puede ver aquí a la distancia prevista de 5 milímetros. Y luego la coloca la segunda sutura en la esclerótica. Luego atas las suturas apropiadamente para que las suturas no se desaten espontáneamente. Y luego cierras la conjuntiva con suturas Vicryl 7.0. Estas son las suturas Vicryl 6.0 que uso para el músculo extraocular. Y esta es una Vicryl 7.0 para la conjuntiva que utilizo en el Rotterdam Eye Hospital. Al final de la cirugía, reviso la herida, corto el exceso de tenón y conjuntiva que cubre la córnea. Utilizo anestésicos tópicos subconjuntivales de acción prolongada para aliviar el dolor de las primeras horas, especialmente si revisas a los pacientes unas horas después de la cirugía porque pueden abrir los ojos sin ningún dolor. Y hago el Spring Back Balance Forces Test. Pero incluso antes de comenzar la cirugía, algo que es muy importante, haces la pausa de seguridad. Te haces las siguientes preguntas. ¿Es este el paciente correcto? Y vuelve a comprobar las versiones y el cover test. ¿Está el paciente apto para la anestesia y la cirugía? ¿Qué ojo u ojos vamos a operar? ¿Qué músculos? ¿Qué procedimiento? ¿Y cuántos milímetros? Tenga un plan quirúrgico visible en la pared desde el lugar de la cirugía. Y tener plan B cuando el test ducción pasiva o de que la posición bajo anestesia sea inesperada. Von Norden en 1985 muestra aquí las imágenes de fijación posterior con retroceso. Así que primero haces el retroceso y finalmente atas las suturas de fijación posterior, las anudas. De hecho, Gunther siempre intentaba colocar primero las suturas de fijación posterior. Y luego las fijaba en la esclerótica y luego anudaba las suturas absorbibles 6O para colocar el músculo en el sitio de recesión previsto cuando sea posible. También puede usar la fijación posterior sin retroceso. Ahí solo enganchas el músculo tan atrás como sea posible. Le mostraré los números que recomendó. La sutura de fijación posterior que uso es Mercilene 5O, un tipo de suturas no absorbibles. Las distancias recomendadas de la fijación posterior son las distancias detrás de la inserción anatómica. Para el recto medial entre 12 y 15 milímetros. El recto lateral entre 13 y 16 milímetros.
y el recto superior entre 11 y 16 milímetros, el músculo recto inferior entre 11 y 12 milímetros. Técnicamente trato de ir lo más posterior posible y entonces de alguna manera estarás entre estos números que el Dr. Van Noorden recomendó. Ahora una resección del músculo recto. Una resección se utiliza para reforzar el músculo, para conseguir más efecto de la inervación por el nervio motor en la dirección de la acción de ese músculo. La cantidad de resección depende de las medidas preoperatorias. Para pruebas de educción forzada hay que descartar una posible contractura del antagonista. Las resecciones tendrán menos efecto si el músculo tiene paresia. Y por supuesto en las resecciones se eliminará tejido muscular viable. Después de abrir la conjuntiva que ya mostré en diapositivas anteriores, se mide cuánta resección se necesita en el músculo extraocular, colocando la primera sutura a la distancia correcta. Asegúrate de que estás un poco lejos de donde necesitas cortar el músculo. De lo contrario, podrías cortar las suturas cuando estén demasiado cerca de ese lado de resección previsto. Después de la segunda sutura en misma distancia, entonces cortamos el músculo no en la inserción, sino en la distancia milimétrica prevista de la inserción donde le gustaría tener el músculo cortado. Así que se mide la cantidad de músculo que se corta y luego cortar la tira de músculo prevista y luego fijar el músculo en la antigua inserción anatómica y la resección neta es la cantidad de músculo que ha cortado y luego cerrar la conjuntiva con el suturas absorbibles de Vicryl septio en el limbo. Al final de la resección, compruebe si el extremo del músculo está recto en la inserción. Cuando hay desplazamiento central, usa otra sutura en el centro y avanza el músculo hacia la inserción. Si no lo haces, puede que la resección tenga menos efecto del previsto. Realiza un spring back para descartar sobrecorrección con un músculo demasiado tenso. A veces se combina una recesión y una resección en el mismo ojo, y cuando se combinan, primero se debilita antes del procedimiento de refuerzo. Es decir, primero la recesión y luego la resección para manipular menos el músculo resecado, que tiene más riesgo de soltarse del globo porque hay más tensión en ese músculo resecado. Y si haces ese músculo como haces un segundo procedimiento, hay menos riesgo de perderlo. Consejos para la sutura escleral. Utilice agujas espatuladas de corte lateral. El pase de aguja no debe ser demasiado superficial para evitar un desprendimiento. Y el pase tampoco debe ser muy profundo, con riesgo de perforación y desprendimiento retinal. Mantén la punta de la aguja levantada como un velero que atraviesa las olas. No hagas de tu aguja un submarino. Cuando la aguja está a medio camino del túnel escleral, es redonda y entonces ya no está afilada. Y eso puede ayudarte manipulando la aguja si el lado de operación está muy apretado. Después de que la aguja está a mitad de camino, es seguro. Entonces no tienes que sacarla recta, sino que puedes hacerlo también de lado.
Algunos consejos más para las esclerales. La esclerótica es más delgada justo detrás de la inserción. Así que por donde se deslizaba el músculo, tendrás un buen anclaje en el que puedes colocar las suturas. Ir de delgado a gruesa. En la inserción anatómica original, la esclerótica es más gruesa, suturar con esa profundidad es más seguro. La sutura debe aguantar 40 gramos de fuerza muscular. Por cierto, un globo normal pesa 7,5 gramos. Aquí ves una ilustración en la que vas de fino a grueso con suturas esclerales. Eso significa que a veces tienes que usar tu mano dominante, pero ir de fino a grueso te ayuda a prevenir la perforación escleral. La perforación escleral se produce interoperatoriamente durante la reinserción de un músculo recto. Puedes prevenir entrada escleral manteniendo la aguja paralela a la esclera. Durante el pase escleral debe visualizarse la aguja en toda su longitud. Por lo tanto, tenga siempre visibilidad de la aguja durante el túnel escleral. En sospecha de perforación, dilata la pupila y revisa la retina. No realice tratamiento a menos que el desprendimiento de retina esté presente. Tratamientos de coagulación o láser puede que no sea necesario. Toma notas en el expediente del paciente para que revises ese sitio de perforación post-cirugía. Pliegue de un músculo recto. El pliegue de músculos rectos tensa un músculo y es una alternativa para la resección de un músculo sin perder tejido muscular. La ventaja es que es más rápida que una resección. No hay riesgo de pérdida de músculo y no se pierde tejido muscular. También para preservar vasos sanguíneos. La desventaja es que en los pliegues grandes puede notarse un bulto en la zona por semanas o meses después de la operación. Reparación de los músculos rectos dañados. ¿Cuál fue la historia del accidente, trauma perforante o contuso? ¿Hacer un examen de motilidad? ¿Necesito diagnóstico por imagen? ¿Músculo perdido, roto o lacerado? ¿Músculo cortado o hay un desgarro del colgajo? Mi lema en estos casos es no desesperar, sino reparar. Intente recuperar el músculo. Si el músculo está desgarrado, sutura de extremo a extremo y usa Botox en antagonista. Esto es importante para no tener una contractura del antagonista. Y que también el Botox será útil para debilitar el antagonista. Así que mientras tanto, el músculo desgarrado puede cicatrizar. Si el músculo extraocular se pierde, utiliza la transposición parcial de músculos vecinos. Yo llamo a esto ayuda de los vecinos. Irene Ludwig describió la reparación de desgarro. Prueba de succión forzada, abreviado FDT. Esta prueba de succión determina la fuerza y flexibilidad muscular. ¿Existen restricciones y en qué direcciones? ¿Un músculo tenso reacciona más ante un cierto retroceso que uno normal? Compruebe la prueba de educción tras desinsertar un músculo tenso. Si la prueba de educción forzada sigue sin ser normal,
el músculo tenso no es la única causa de restricción. Esto puede ayudarle a tomar decisiones clínicas y quirúrgicas. Aquí ve una prueba de deducción forzada normal rápida. La siguiente prueba de deducción forzada es normal en el ojo izquierdo, pero anormal en el ojo derecho. Aquí se ve la elevación normal, pero en el ojo derecho se ve que hay una restricción a la abducción y a la elevación. La prueba de spring back se usa para tener una impresión sobre la tensión de un músculo antes y después de la cirugía. Cuando el globo vuelve a una posición que está demasiado lejos de la posición primaria o demasiado hacia la posición del músculo recto recién resecado, es un signo de hipercorrección. El músculo necesita ser ajustado en la misma sesión o usar suturas ajustables que pueden corregir la posición del ojo después de la cirugía en la sala de recuperación o en la clínica. Posición de los ojos bajo anestesia general. Algunos autores defienden que la posición de los ojos bajo anestesia general ayudará a determinar un mejor resultado dosis-respuesta en la corrección del estrabismo. Yo personalmente me fijo en la posición de los ojos bajo anestesia general, pero no altera mi plan quirúrgico, aparte de que vuelvo a revisar mi plan operativo si el paciente muestra una posición paradójica de los ojos. En mis manos, la prueba de deducción forzada influye más a menudo en la alteración de mi plan quirúrgico que la posición bajo anestesia general. Suturas ajustables. He realizado varias técnicas de sutura ajustable, pero no me siento cómodo con estas técnicas. Rara vez necesito que se ajuste. En caso de una hiper o hipocorrección no deseada, yo ajustaré en otra cirugía y el paciente ha sido previamente informado sobre este retoque antes de que el paciente sea programado para la primera cirugía de estrabismo. Por lo tanto, sé que varios otros colegas usarán suturas ajustables. Yo no soy realmente un fan de ella, pero puede ser útil y creo que el Dr. Kushner hablará de esto un poco después de mi presentación. Infecciones postoperatorias. Conjuntivitis infecciosa o alérgica, granulomas debidos a cuerpos extraños, por ejemplo, las suturas, quistes de inclusión epitelial, absceso subconjuntival, celulitis orbitaria y endoftalmitis, e iré describiendo esta lista en las siguientes diapositivas. Primero hay que prevenir las infecciones, por lo tanto, trabajar en condiciones estériles, buscar los mocos que salen de la nariz y de la lagrimal, sobre todo en los niños pequeños, desinfectar la piel y fondos de saco conjuntivales con betadine yodado y esperar 3 minutos. Colocar con cuidado los campos estériles para evitar exposición de pestañas o piel. Algunos sumergen las suturas en el yodo antes de usar. Prevención de infecciones durante la cirugía. Trabajar con limpieza. Trate la blefaritis y otras infecciones mucho antes de la cirugía. Trate de evitar los párpados, la piel y las pestañas y no deje pestañas bajo la conjuntiva. Cerrar con suturas absorbibles o pegamento tisular y evitar el prolapso del atenón porque puede provocar que una infección pase por debajo de la conjuntiva. Y aquí se ve un ejemplo de prolapso la cápsula de Tenon. La escápula de Tenon puede prolapsar por heridas conjuntivales debido al edema postoperatorio. Usted puede prevenir esto mediante el cierre conjuntival con la posición exacta del tejido
y empujar la cápsula de tenón hacia atrás, o si todavía quiere volver, recortarla. Comúnmente la cápsula de tenón prolapsada se retrae o desaparece espontáneamente sin intervención quirúrgica. Aquí se ve un prolapso de tenón infectado, algo que puede ocurrir de todos modos. Esto fue en una incisión fornix. Así se ve un prolapso de tenón infectado. Y esto lo puedes tratar con antibióticos, y si no se retrae, tienes que recortarlo y hacer una resutura de la herida. Dellen corneal. Estas son pequeñas áreas de adelgazamiento corneal asociado con inflamación conjuntival adyacente. Como puedes ver, se indica con la flecha. Prevención. Usted tiene que cerrar conjuntiva y se ve esto menos en la incisión fornix. El tratamiento del Dellen consiste en parche compresivo ocular y pomada por 1 a 2 días, gotas lubricantes o una resección del exceso de la conjuntiva edematosa, granuloma crónico de sutura. Aquí se ve en esta diapositiva un ejemplo de masa hiperémica localizada sobre la inserción muscular y representa una reacción no alérgica de cuerpo extraño al material de sutura. Puedes prevenirlo usando suturas sintéticas absorbibles, lo que ya hacemos, pero también se puede tratar con gotas de corticosteroides tópicos, y en el peor de los casos se puede, por supuesto, hacer una resección del granuloma. Y aquí ves un ejemplo de un granuloma piógeno que fue tratado con antibióticos. Hay que tener cuidado en pacientes con la enfermedad de Wegener. Esta es una herida después de cirugía de estrabismo en un paciente con Wegener. En esta chica se ve un absceso subconjuntival del músculo recto superior izquierdo, se ve la ptosis, también se ve la limitación de la elevación del ojo izquierdo, y en la tomografía ves que hay un absceso en la órbita, en el lugar donde tuvo cirugía de estrabismo del músculo recto superior. Esta es otra vista tomográfica. Note el absceso en el ojo izquierdo en la zona del músculo recto superior. Hicimos una abertura para evacuar la pus y una enorme cantidad de pus salió de este absceso. Y el paciente se recuperó rápidamente, también después de antibióticos sistémicos y antibióticos locales. Y fue una bacteria S. aureus que causó esta infección y el absceso. Celulitis orbitaria. Es muy rara después de la cirugía de estrabismo, pero ocurre. Los signos son edema palpebral, dolor, enrojecimiento conjuntival, proptosis, fiebre y leucocitosis. Realizar imágenes para diferenciar entre celulitis preseptal u orbitaria, y el tratamiento debe ser hospitalización con antibióticos intravenosos. Y este es un ejemplo de celulitis preseptal. Note los mocos que salen de una nariz. Esto causó celulitis preseptal y no fue por una cirugía de estrabismo. Hay que tratar al niño de su infección nasal y no hacer la cirugía de estrabismo, porque esto es realmente una señal roja de advertencia para posponer la cirugía de estrabismo. Y este es un caso de celulitis orbitaria.
El niño necesitó ser tratado con antibióticos intravenosos en el hospital. Endoftalmitis. Esta es una complicación muy seria que puede llevar a la ceguera y se ha asociado a una perforación inadvertida de la esclerótica, aunque pueden haber excepciones, así que incluso sin perforar de la esclerótica y pasar a la retina y a la cavidad vítrea, se puede tener una endoftalmitis. Mientras que la incidencia de perforación de la esclerótica es del 10% en la literatura, la incidencia de endoftalmitis tras cirugía de estrabismo es muy baja. Nosotros creemos que es de 1 en 30,000 casos. Aquí hay una endoftalmitis 5 días después de un retroceso de recto lateral izquierdo y derecho, que solo ocurrió en el ojo izquierdo, y usted ve este hipopión en el ojo izquierdo en la diapositiva inferior izquierda. Y se ve que hay una endoftalmitis real porque también la ecografía de la cavidad vítrea muestra signos de infección. Este es el mismo ojo antes de que se hiciera una vitrectomía. Y curiosamente no se encontró perforación de la esclerótica. El cirujano retiniano realmente examinó la retina periférica en el lado de la sutura de la recesión lateral del recto y no pudo encontrar una perforación. Los quistes de inclusión pueden formarse tras una cirugía, pero solo se ven si hay reoperaciones y hay que extirparlos ya que afectan a la movilidad. Aquí otro quiste de inclusión epitelial en el ojo izquierdo de un joven que tuvo retroceso del recto medial del ojo izquierdo y medio año después se quejó de este tumor en su ojo izquierdo en el cuadrante nasal superior. Y esto fue completamente resecado. A veces los pacientes pueden venir a su clínica y decir, bueno, ¿qué es esta línea en mi ojo operado? Y esta es una línea visible de la inserción anterior del músculo. Cuando un músculo se retrocede, la zona de la inserción muscular original se hace visible a través de la conjuntiva. No hay tratamiento para esta complicación menor y basta con tranquilizar al paciente y explicárselo. Solo hay que explicar al paciente que se trata solo de una alteración de su anatomía normal para conseguir ojos rectos. Anomalías de hendidura palpebral. El párpado se desplaza en la misma dirección que el músculo vertical tras la cirugía de recto, así que si se realiza un retroceso de los músculos recto superior o inferior, la fisura del párpado se ensanchará, pero si hace un retroceso de recto medial o lateral, esto sucede en la hendidura palpebral. Las resecciones pueden producir un estrechamiento de las hendiduras palpebrales y se puede tratar de corregir una asimetría de la hendidura palpebral preexistente con resecciones o retrocesos. La isquemia del segmento anterior ocurre cuando las arterias ciliares anteriores se interrumpen durante el curso de la cirugía de estrabismo y son detectables por una iritis leve autolimitada. Las isquemias del segmento anterior más graves dan lugar a una iritis importante con anomalías pupilares, queratopatía, atrofia del iris, correctopía, pupila inmóvil, opacidad corneal, catarata, glaucoma, hipotonía y puede provocar una ptisis del globo ocular y esto es algo que no se desea.
Factores de riesgo de isquemia del segmento anterior son la edad, anormalidades de flujo sanguíneo como la leucemia, hemocistinuria, hemoglobinopatías, diabetes, hipertensión, aterosclerosis, enfermedades de la arteria carótida y fístulas cavernosas carotidias, anomalías orbitarias y oculares, por ejemplo, uveitis previa y luego orbitopatía tiroidea. Uno nunca debe hacer operaciones en 3 o más músculos rectos, especialmente los músculos rectos superior e inferior son los principales alimentadores del segmento anterior, y si se operan, tendrá un alto riesgo de isquemia del segmento anterior. En ojos operados previamente, probablemente hubo afectación del flujo sanguíneo del segmento anterior, así que hay que tener cuidado en esos ojos ya tratados. Prevención de la isquemia del segmento anterior, limitando el número de músculos rectos en la misma cirugía que mencioné. La incisión del fornix puede ayudar. El uso de toxina botulínica puede ayudar para hacer un músculo menos. Y la preservación de los vasos ciliares anteriores. Note cómo se puede hacer un retroceso del músculo con la preservación de las arterias ciliares. Si hay isquemia del segmento anterior, usa agentes ciclopédicos, esteroides tópicos y sistémicos. Algunos describen buenos resultados en cámara de oxígeno hiperbárico y un control de la presión intraocular. Otra complicación menor es el aumento de la vascularidad de la conjuntiva. El aumento de la vascularidad de la conjuntiva es frecuente tras la cirugía de estrabismo. Y puede que el ojo no esté constantemente rojo, pero se enrojece con la exposición a irritantes. Por ejemplo, nadar en una piscina o en el mar que tiene sal o cloro. Y también se conocen otros irritantes como pelar cebollas. He aquí un ejemplo de deslizamiento muscular. Un deslizamiento muscular ocurre cuando la cápsula muscular, en lugar del músculo en sí, se sutura a la esclerótica. Y ves aquí en este joven que está en el ojo izquierdo, tiene un déficit de aducción o limitación. Y después de un retroceso del músculo recto medial, entonces ve cómo prevenirlo. Coloque la sutura de forma segura en el músculo o en el tejido del tendón y luego suturarlo en el lado previsto. ¿Cómo se puede tratar? La exploración quirúrgica puede identificar el músculo y la reinserción del músculo en la ubicación escleral adecuada. Aquí se ve un ejemplo de un músculo perdido tras un traumatismo del recto lateral izquierdo. Este niño tuvo un trauma con un objeto de playa y el músculo se rompió por el lado de su inserción. Pudimos recuperarlo y ponerlo de nuevo en la inserción anatómica original. Usamos Botox en el recto medial izquierdo. Así este músculo se cura sin antagonistas demasiado fuertes o contracturados en el músculo recto medial izquierdo. Músculo perdido, aquellos que se han soltado completamente de la esclerótica, retrayéndose posteriormente hacia el manguito de la polea en la órbita. Prevención. Bien, coloca la aguja en la esclerótica y no solo en la episclera. Y el tratamiento es recuperar ese músculo o hacer un procedimiento de transposición muscular con la ayuda de la mitad de los músculos vecinos para tratar esta grave complicación. Diplopia postoperatoria.
La diplopía es frecuente tras cirugía del estrabismo comitante y dura minutos, días, a veces semanas, y la diplopía postoperatoria persistente es rara y más frecuente en adultos, sobre todo cuando están sobrecorregidos. Prevención. La corrección preoperatoria de la desviación con un prisma puede dar una idea de la posible diplopía postoperatoria. En pacientes adultos, evitar la sobrecorrección. Y el uso de suturas ajustables puede ayudar a prevenir la diplopía postoperatoria. El tratamiento puede ser prismas, oclusión de un ojo temporalmente o la reoperación. Gracias por escuchar y gracias a One World, One Vision por darnos la oportunidad de grabar esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, doctor de Faber, su charla sobre la cirugía del músculo recto fue completa y detallada. Tengo una pregunta. ¿Hay una correlación directa entre los pliegues y las resecciones? ¿1 milímetro de resección es igual? Lo mismo con respecto al efecto que 1 milímetro de pliegue. ¿O tienes que alterar tu tabla normal, su fórmula quirúrgica, si está cambiando de resecciones a pliegues? No, doctor Kushner, simplemente utilizo la misma cantidad de milímetros, pero no voy más allá de 4 milímetros en los pliegues. Si me paso, creo que el grosor del pliegue estará interfiriendo con un buen resultado. Hago pliegues y no calculo distinto que en las resecciones. Si hiciera una resección de 3 o 4 milímetros, haría la misma cantidad de pliegue. Y debo decir que los pliegues son elegantes, son rápidas y preservan la vasculatura al hacerlo correctamente. Gracias, muy al punto y clara respuesta. Termina la conferencia sobre cirugía del músculo recto. Gracias por su asistencia. Al traerles este videocurso, hay muchos agradecimientos. Gracias por ver el videocurso sobre estrabismo. Esperamos que lo hayan hallado educativo y que lo compartan con otros. En One World, One Vision agradecemos a los conferenciantes por compartir sus años de estudio para hacer valioso el videocurso. Y por supuesto a Bert Kushner por asumir la carga, felizmente esperemos, del desarrollo y moderación. Agradecemos al Consejo por su constante orientación. Agradecemos a nuestros donantes su apoyo financiero que ha hecho posible este curso de video. Un enorme agradecimiento al equipo de vídeo de Sweet Sadie por sus notables esfuerzos en el curso, tanto visual como auditivamente. Extraordinario. Y por su dirección técnica de los conferenciantes. Gracias a Rachel, Tim, Eddie y Bill. Si le interesa saber más sobre lo que hacemos, visite www.oneworldonevision.org. Para comentarios, pensamientos o ideas, envíame un correo a owof2020@gmail.com. Hasta la vista.